El 12 de diciembre de 1939, a las 9:04 de la mañana, una patrulla soviética de 15 hombres avanzaba por un bosque congelado en Finlandia. El frío alcanzaba los -40 grados. Los pesados abrigos de lana estaban rígidos. La respiración se convertía al instante en hielo. Sobre las bufandas formaban parte del ejército más grande del planeta considerado invencible, el Ejército Rojo de Joseph Stalin, y habían llegado para aplastar a un país de granjeros en una guerra, que según los cálculos debía terminar en 10 días. Estaban confiados, eran ruidosos, el equipo tintineaba, no veían a nadie, y se equivocaban. El primer disparo fue casi inaudible, un chasquido seco y agudo, inmediatamente absorbido por la nieve. El hombre que iba al final de la columna simplemente cayó sin explosión, sin grito, como si hubiera desaparecido el teniente. Al frente se detuvo, se giró y no vio nada. El segundo disparo llegó 3 segundos después. El teniente alcanzó a mirar hacia adelante justo cuando el operador de radio a 200 metros cayó sobre la nieve. Esta vez creyó oír la bala un leve silbido antes del impacto. Comenzó el pánico, la patrulla se lanzó hacia los montículos de nieve. Pero la nieve no protegía. Era una zona de muerte, los disparos continuaron chasquido. Un soldado que intentaba desplegar la ametralladora se desplomó sobre ella. Chasquido, un sargento que señalaba una dirección cayó hacia atrás. Chasquido, chasquido, chasquido. En menos de 3 minutos, 12 hombres. Estaban muertos, los 3 sobrevivientes paralizados por el terror no huyeron. Permanecieron inmóviles en la nieve durante 4 horas rezando para no ser los siguientes cuando por fin regresaron, arrastrándose a sus líneas. Su informe no tenía sentido. No hubo fogonazos, no hubo sonidos de un equipo de francotiradores. No hubo ninguna señal de desde dónde venían los disparos. Era un fantasma la muerte blanca. Pero lo que los soldados no sabían, y lo que pronto aprendería todo el mando del Ejército Rojo, era que el fantasma no era algo sobrenatural, era un granjero de 33 años. Callado, discreto, de poco más de 1,5 metros de estatura. Un hombre que había declarado la guerra en solitario a todo un imperio. Y lo hacía con un método tan simple y tan contradictorio, que cambiaría para siempre las reglas de la guerra moderna. Esta es la historia de Simo Häyhä, y de modificaciones simples y olvidadas, que lo convirtieron en el francotirador más letal de la historia humana. Pero para entender cómo un solo granjero pudo aterrorizar a un ejército, hay que entender la guerra. Una guerra que parecía imposible. Una auténtica lucha de David contra Goliat en noviembre de 1939. Joseph Stalin miró a la vecina Finlandia y presentó sus exigencias. Quería sus tierras, sus islas, sus bases militares. Veía a Finlandia como una zona tampón, un obstáculo ante una futura invasión alemana. Los finlandeses, liderados por el mariscal Mannerheim, se negaron. Stalin estalló de ira, y el 30 de noviembre de 1939, tras una provocación escenificada, conocida como el bombardeo de Mainila, la Unión Soviética invadió, y la diferencia de fuerzas no solo era desproporcionada, parecía una burla. El Ejército Rojo cruzó la frontera con 1 millón de soldados. Los finlandeses tenían 300,000. En su mayoría milicia. Los soviéticos llevaron 6,000 tanques, los finlandeses 32. Los soviéticos 3,000 aviones, los finlandeses 114. El mundo observó con lástima la revista Time. Escribió que Finlandia estaba condenada, la propia doctrina soviética de la batalla profunda. Se basaba en la fuerza aplastante. Los comisarios políticos aseguraban a las tropas que en 2 semanas estarían en Helsinki, y hasta empacaron uniformes de desfile para la victoria. Pero cometieron el mismo error que todos los invasores. Miraron los números en el mapa, y no el mapa mismo. Invadieron en invierno, el invierno más duro, y un país donde el 70% del territorio es bosque. Los finlandeses tenían una palabra para su espíritu nacional: sisu. Una mezcla de terquedad, valentía y determinación fría. Sabían que no podían ganar una guerra convencional,
No podían detener al ejército rojo, así que no lucharían de forma convencional, no enfrentarían a los tanques de frente, permitirían que entraran en los lagos congelados y luego romperían el hielo con artillería. Dejarían que las enormes divisiones avanzaran por los pocos caminos forestales estrechos y después las cortarían las tropas finlandesas en esquís vestidas de blanco. Silenciosas, invisibles, aparecerían entre los árboles, destruirían las cocinas de campaña, matarían a los oficiales y desaparecerían. Esta táctica los finlandeses la llamaban moti. Cortaban las largas columnas soviéticas de muchos kilómetros en pequeños bolsillos aislados, y luego dejaban que el frío hiciera todo el trabajo. El invierno era el mayor aliado de Finlandia. A menos 40 grados los motores se congelaban, la grasa de los tanques se volvía piedra. Los soldados soviéticos, con sus inadecuados uniformes verde-marrón, destacaban como puntos negros sobre papel blanco. Morían por miles, a menudo de pie, con los fusiles pegados a las manos. Y fue en esta pesadilla donde entró el ejército rojo. Y en el centro mismo de ese infierno, en la primera línea junto al río Kola, se encontraba un granjero silencioso y discreto llamado Simo Häyhä. No era un militar profesional. Vivía en el pueblo de Ruotijärvi, cerca de la nueva frontera. Era campesino y tirador premiado de la Guardia Civil local. Al inicio de la guerra tenía 33 años y fue asignado al 34º Regimiento de Infantería. Al ver a las tropas soviéticas invadiendo su país, sintió el sisu. Pero tenía otra ventaja. Entendía el disparo en condiciones de frío, no solo bien, sino mejor que los ingenieros que escribían los manuales. Su arma fue el fusil finlandés M28 30, una versión del viejo Mosin, fiable, preciso, con miras abiertas comunes. Su comandante le ofreció un fusil nuevo con un moderno visor óptico PE. La óptica era considerada el futuro, acercaba al enemigo. Todos los francotiradores la querían, pero Simo la rechazó. Fue su primera ruptura con el reglamento para sus superiores. Parecía locura para él. Era pura lógica el problema. No era el fusil, era el frío. Simo sabía 3 cosas que las escuelas militares aún no habían aprendido. Primero, el visor brilla, el cristal, incluso a la sombra capta el bajo sol invernal, y un destello minúsculo es visible a 500 metros, y eso es muerte. Segundo, el visor se empaña. El frío extremo y el calor del ojo crean al instante una nube blanca. Levantas el arma y no ves nada. Mientras limpias la lente, el objetivo desaparece o ya te ha visto. Tercero, el visor obliga a levantar la cabeza unos centímetros de más en un campo plano cubierto de nieve. Esos centímetros deciden quién caza y quién es presa. Por eso, Simo mantuvo las miras abiertas. Sabía que su distancia de trabajo era entre 150 y 400 metros. No necesitaba aumento, había pasado toda su vida disparando a piñas y orejas de zorro en la granja. Pero ese fue solo el primer truco. Los otros eran aún más simples. Y brillantes. Los contrafrancotiradores soviéticos buscaban 2 señales: el fogonazo y la respiración al disparar un arma potente. Levanta una nube de nieve. Y para un tirador entrenado es una señal gigante de dispara. Aquí Simo no solo elegía un lugar, construía una posición. Pasaba horas compactando la nieve frente al cañón, vertía agua y la dejaba congelar en un bloque de hielo, que absorbía por completo el chorro de nieve. El disparo no dejaba rastro. La segunda señal era la respiración, a ese frío. El aliento caliente queda, suspendido como una nube, y delata al tirador. Simo encontró una solución sencilla. Mantenía la boca llena de nieve durante horas, enfriando el aliento desde dentro. Al exhalar, no había vapor. Imagina a un francotirador soviético buscando el brillo del visor, una cabeza elevada, la nube de nieve, el vapor del aliento y en Simo. No hay nada, no hay óptica. La cabeza está más baja. El hielo absorbe el disparo. La respiración es invisible. Se convirtió en un fantasma usando la lógica de un granjero que vive con el frío. Su rutina era brutal. Se levantaba antes del amanecer, tomaba pan blanco y azúcar,
Se ponía su camuflaje blanco de varias capas, tomaba el fusil, el subfusil y los esquís, y decía, voy a cazar. Se internaba solo en la tierra de nadie. A menudo detrás de las líneas enemigas, encontraba un lugar, un montículo, un tronco. Construía su nido, compactaba la nieve, ponía nieve en la boca y esperaba el frío. Se metía en los huesos, la mayoría temblaba, pero el temblor arruina el disparo. Simo tenía sisu se volvía, parte del invierno. Luego el objetivo, un oficial soviético con un mapa a 300 metros. Disparo, un equipo de ametralladora 250. Disparo, un soldado corriendo a cubierto. 350. Disparo evitaba disparar 2 veces desde el mismo punto, se desplazaba en esquís 100 metros y volvía a disparar la artillería soviética. Castigaba el lugar vacío destruyendo solo el bosque, mientras Simo ya atacaba desde el flanco por la noche. Regresaba su comandante, el teniente Jútila. Preguntaba la cuenta y Simo respondía. Tranquilo, 5. Al día siguiente, 8, luego 12. Al principio no creían los números, parecían imposibles según el reglamento. Un francotirador hacía 1 o 2 blancos al día. Enviaron un observador que volvió pálido y confirmó todo el 21 de diciembre de 1939. Simo mató a 25 soldados. El 22 a 23 en Navidad. 38 confirmados en un solo día. No era una guerra, era una exterminación. El sector del frente en Kola se convirtió en una picadora de carne. Los soviéticos tenían 12 divisiones más, de 160,000 hombres los finlandeses. 4 divisiones estaban superados 4-1. El general Morozov lanzaba oleadas de hombres. Eran cegados por ametralladoras, volados por emboscadas y cazados por el fantasma. La moral se derrumbó. Una cosa es morir por artillería, otra por un enemigo visible, pero ser cazado por algo invisible rompía la mente. Los soldados se negaban a patrullar, los oficiales no salían de los refugios. Encendían fuegos para calentarse y un disparo hacía caer. Almacies cercanos se agrupaban y Simo los barría con el subfusil. No era solo un francotirador, era un arma psicológica. Un solo hombre creó una zona prohibida de casi 1 kilómetro. Un sector entero del frente quedó paralizado por un granjero y un viejo fusil. Aquí la historia gira. Los informes sobre la muerte blanca llegaron a la Stavka. Los generales de Stalin fueron humillados su doctrina y millones de soldados eran contenidos por un puñado de finlandeses en esquís. Y según los informes, por un demonio invencible. Esto era inaceptable, el frente y los objetivos pasaron a segundo plano. La prioridad en el sector Kola fue encontrar y matar al granjero finlandés. Se detuvieron las patrullas normales y entraron en acción los mejores. Primero enviaron a sus propios equipos de francotiradores. Contra él enviaron a los mejores de la Escuela de Francotiradores de Moscú. Hombres con fusiles nuevos y miras ópticas modernas que se habían preparado para esto toda su vida. Pero Simo los cazaba, ellos tomaban posiciones. Sus visores brillaban. Y Simo desde 400 metros con un solo disparo usando miras abiertas. Atravesaba el cristal del visor y el ojo los eliminaba uno por uno. No funcionó. La situación solo empeoró y entonces escalaron si los francotiradores no podían. Entraba en juego la artillería, apareció una nueva táctica cada vez que un soldado caía por un solo disparo. Todo el sector era cubierto con fuego de morteros y artillería cientos de proyectiles. Sobre una posición sospechosa, un día. Simo quedó atrapado en uno de esos bombardeos, más de 100 proyectiles golpearon su lugar. Los árboles quedaron destrozados. El suelo se volvió una masa negra cuando el fuego cesó. Su comandante lo dio por muerto, pero 1 hora después, Simo regresó al refugio cubierto de tierra con el camuflaje blanco hecho jirones con varias heridas de metralla. Solo asintió y dijo: «Hoy fueron especialmente ruidosos».
Y volvió a salir el ejército rojo, se volvió obsesivo, desesperado. Un solo granjero, un fantasma de poco más de 1,5 metros, se burlaba de su tecnología, de sus números, de su poder. Había matado a sus mejores tiradores. Había sobrevivido a la artillería. Y entonces, decidieron intentar algo nuevo a finales de febrero de 1940. El mando soviético en Koyá formó un pelotón especial de contrafrancotiradores. No, un hombre. No un equipo, sino un pelotón completo. 30 de sus mejores tiradores. Apoyados por ametralladoras con una sola misión: encontrar y matar a la muerte blanca, y no regresar hasta que estuviera muerto. Un ejército de millones. Comenzó oficialmente la caza de un solo hombre. Ya no intentaban ganar la guerra, querían ganar esta cacería. Los cazadores se convirtieron en presas. El pelotón de élite entró en el bosque después del amanecer. 30 de los mejores combatientes con Mindotel, fusiles, SVT y visores brillando bajo el débil sol buscaban a un hombre, mientras Simo buscaba objetivos. No estaba en los árboles, estaba enterrado en un ventisquero a 400 metros de su ruta. Su viejo fusil reposaba sobre un bloque de hielo. Llevaba 6 horas esperándolos. ¿Veía su confianza? Veía el brillo de los visores. Oía cómo sus botas pesadas rompían la nieve. Dejó pasar a los primeros 10, luego al equipo de ametralladora y apuntó al último. El operador de radio disparó. El sonido desapareció antes de que el comandante entendiera lo ocurrido. El radiooperador cayó con un agujero limpio en el pecho. El pelotón reaccionó al instante. Se lanzaron a cubierto la ametralladora. Barrió el bosque, pero disparaban al vacío mientras disparaban. Simo ya se movía, no corría. Se deslizaba en esquís, desplazándose en silencio 300 metros hacia el flanco, a una posición preparada el día anterior. El teniente soviético, creyendo que el tirador había huido, ordenó avanzar con cautela. Avanzaron. Y otro disparo. El teniente cayó. Ahora el fuego venía de la izquierda, pánico sin radio. Sin comandante, los 28 restantes quedaron atrapados. No sabían de dónde vendría el siguiente disparo. Con la llegada de la noche, la temperatura cayó. A -35 necesitaban fuego. 6 hombres rompieron la formación para calentarse. Fue su último error. Simo estaba a 200 metros, pero ya con su subfusil, salió del bosque como una aparición y vació el cargador. En segundos. El combate terminó. Los demás, al oír el fuego de un lado y seguir aterrados por el francotirador del otro, se quebraron y huyeron en todas direcciones hacia la oscuridad. Simo no los persiguió el bosque, y el frío lo hicieron por la mañana. Encontraron 27 cuerpos. El pelotón de élite había desaparecido. Esto ya no era una batalla, era una pesadilla. El terror psicológico fue más devastador que cualquier daño físico. Lo sabemos por los diarios de los soldados soviéticos. Uno escribió a su madre: «Esto no es guerra, es infierno, ¿no? Tememos a los finlandeses. Tememos al silencio». Aquí, el silencio significa que él está mirando las reglas de supervivencia. Eran simples: no encender fuego, no correr hacia un herido, no agruparse y no caminar. Solo, no tengo miedo de morir. Tengo miedo de esperar la muerte. Ese fue el efecto de sus trucos simples: el rechazo a la óptica, el bloque de hielo para ocultar el disparo, la nieve en la boca para esconder la respiración. No era solo táctica, era tortura. Eliminó cada señal de que un ser humano los estaba cazando. Se convirtió en el propio invierno. Se volvió el frío, el silencio, la muerte blanca. El mando soviético entró en pánico. Todo fracasó. Los soldados estaban al borde del motín. Todo el frente quedó detenido por la leyenda de un solo granjero. Quedaba una última opción desesperada. Si no podían matar con precisión, destruirían todo. Se dio la orden de borrar cuadrículas. Artillería pesada y morteros dispararon durante días, convirtiendo los bosques blancos de Kola en un paisaje negro y lunar. Los finlandeses lo llamaron el Holocausto de Kola. Pero Simo siguió cazando las explosiones constantes. Ocultaban el sonido de sus disparos. Se movía entre cráteres. El conteo seguía subiendo.
200, 300, 400 a inicios de marzo. En menos de 100 días, se confirmaron oficialmente 505 muertos por fuego de francotirador, y más de 200 con el subfusil. Fue ascendido de cabo a segundo teniente. El ascenso de combate más rápido en la historia de Finlandia, recibió un fusil conmemorativo. Y el 6 de marzo de 1940, el día del ataque final, Simo volvió a estar en posición disparando sin parar, hasta que en medio del caos, un contrafrancotirador soviético cuyo nombre nunca sabremos finalmente disparó primero. Nunca sabremos si aquel soldado apuntaba exactamente a Simo, o si fue un disparo al azar en el caos del combate, pero no disparó una bala normal. Era munición explosiva. En ese instante Simo Häyhä estaba alineando su siguiente tiro y una sola bala disparada desde 300 metros lo golpeó directamente en el rostro. El impacto fue devastador. No sintió dolor, solo un golpe seco y frío. La visión se volvió blanca. Su boca se llenó de líquido caliente y fragmentos de dientes. Intentó respirar y no pudo. La bala entró por la mejilla izquierda y explotó dentro de la boca, destrozando la mandíbula superior e inferior, arrancando la mejilla y destruyendo todo el lado izquierdo de su cara. Cayó en la nieve inconsciente, desangrándose. Los soldados cercanos vieron cómo caía y corrieron esperando encontrar el cuerpo del héroe. Pero hallaron una pesadilla. Más tarde, uno diría que media cabeza simplemente no estaba. Lo levantaron, no respiraba. No había pulso. La leyenda, el hombre que había detenido a un ejército, la muerte blanca, fue dado. Por muerto, el cuerpo fue arrastrado a la retaguardia y colocado con otros caídos. En una morgue improvisada, el fantasma había desaparecido. La guerra se acercaba a su fin. El ejército rojo finalmente avanzaba, pero para Simo comenzaba otra guerra dentro de su cuerpo destrozado. Una semana después, un soldado que pasaba junto a la pila de cuerpos vio cómo una pierna se movía. Se acercó. El hombre sin rostro estaba vivo. Era Simo Häyhä. Había despertado sobre una montaña de muertos. No tenía mandíbula, no tenía mejilla. Pero su sisu seguía intacto. Fue llevado de urgencia a un hospital. La guerra terminó pocos días después, el 13 de marzo de 1940. Simo estaba inconsciente cuando se firmó la paz. No oyó cómo callaron los cañones en el frente de Kola. La guerra de invierno había terminado. En el papel, Finlandia perdió, cediendo el 11% de su territorio, pero el ejército rojo fue humillado. El desfile de victoria en 2 semanas se convirtió en una pesadilla de 105 días. Fuerzas de millones y miles de tanques fueron detenidas por granjeros en esquís. Las pérdidas soviéticas superaron el 1.000.000 de hombres, miles de tanques y aviones fueron destruidos. Y todo se agravó por el terror provocado por un solo hombre, un granjero silencioso con un fusil simple. Ese miedo se convirtió en la onda que cambió la historia en Berlín. Hitler observó con atención, vio la debilidad y concluyó que la Unión Soviética colapsaría con un golpe. Un año después, comenzó la Operación Barbarroja. Muchos historiadores creen que sin Finlandia y sin hombres como Simo, esa invasión quizá nunca habría ocurrido mientras la historia cambiaba. Simo luchaba por vivir. Pasó por 26 operaciones terribles. Los médicos reconstruyeron su rostro desde cero. Tomaron hueso de la cadera para crear una nueva mandíbula, piel del muslo, para formar una nueva mejilla. Pasó 14 meses en el hospital. Y años recuperándose, salió como otro hombre desfigurado para siempre, pero vivo y convertido en héroe nacional. El mariscal Mannerheim lo ascendió y lo condecoró. Intentó volver al ejército en 1941, pero fue declarado no apto tras la guerra. No buscó fama, no escribió libros, no dio giras. Volvió a casa, recibió una pequeña granja. Crió perros de caza, se convirtió en uno de los mejores cazadores de alces de Finlandia. Fue un hombre callado, humilde. Rara vez hablaba de la guerra, y cuando le preguntaban si se arrepentía de haber matado a más de 500 hombres, respondía con calma:
Hice lo que me dijeron y lo hice lo mejor que pude. A los 92 años le preguntaron cuál era el secreto de su éxito. Respondió con una sola palabra práctica: Simo. Aiha. Murió en 2002 a los 96 años y fue enterrado como un héroe silencioso de su tierra. Quedó para siempre como el francotirador más letal de la historia. Y si esta historia te impactó, asegúrate de dejar tu like, suscribirte al canal y apoyar la publicación de nuevas historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Escribe en los comentarios: ¿desde dónde nos ves? Porque gracias a ti esta memoria sigue viva.